Mi nombre es Víctor Malumián, soy uno de los editores de Ediciones Godot, la fundé junto a Hernán López Wine y principalmente Ediciones Godot publica ensayo. Hemos tenido el gusto de publicar el primer libro de ensayos de Lem con una traducción directa del polaco. Hemos traducido también libros de Sloterdijk, de Zizek, de Walter Benjamin. Actualmente la línea de ensayos se está bifurcando un poco y estamos dividiendo entre aquellos libros que son más académicos y que necesitan cierto intertexto para ser bien leídos en contexto, y otros que son más de un tinte de divulgación o quizás libros para lectores curiosos pero sin una preparación académica, como puede ser 30 de febrero de Olivier Marchon, que es un libro que te cuenta sobre las curiosidades y las anomalías en la medición del tiempo en el siglo que estamos viviendo y el anterior. La editorial nació en el 2008 y actualmente debemos estar en los 90 títulos aproximadamente. El año pasado creo que llegamos a los 11 o 12 títulos publicados y este año esperamos llegar entre los 14 y 16, más unas 4 o 5 reimpresiones por año. Nosotros entendemos la publicación de libros como una forma de intervención cultural, una forma ideológica de intervención cultural, y entendemos los libros además como, por citar una muy conocida analogía, una botella al mar con un mensaje esperando que alguien la recoja. También parte del catálogo es una línea de discusión, una línea de charla. Muchas veces hay libros, y eso creo que recientemente hemos llegado a que se muerda la cola del catálogo, libros que interactúan entre ellos. Por ejemplo, Lem, en su libro sobre la tecnología, que comentaba anteriormente, tiene esta visión de la tecnología como ingenua, como la metáfora del martillo, se puede usar para cincelar una bella estatua o para romperle la cabeza a alguien. Y Cristian Ferrer, un sociólogo chileno que también hemos publicado, él tiene una idea de que la tecnología no es ingenua, que en el momento en que vos desarrollás los rayos X, sabés que van a tener determinadas aplicaciones y que puede subsiguientemente terminar en otro tipo de aplicaciones que pueden llegar hasta la bomba atómica. Entonces, el catálogo en ese sentido no intenta ser lineal, sino que intenta proponer discusiones. Tiene un poco la idea socrática de avanzar el conocimiento con la contraposición de ideas, de entrar a una discusión y no importa si salís con tu argumento o el de otro, sino que salir fortalecido en lo que estás pensando y lo que te está pasando. Entonces, muchos de los libros también son para comprender la realidad. En un principio sacábamos mucho libro con derecho vencido. Las traducciones eran nuevas, o a veces se recurría a traducciones ya estaban, se pedían los permisos y se cambiaban. Un poco con la lógica de que sean libros que a nosotros nos habían cambiado la forma de entender el mundo. Ejemplo, El marxismo y la filosofía del lenguaje de Voloshinov, que es un libro que, a pesar de que fue escrito antes que las producciones que hacen Pearce y Saussure, te agrega un dato fundamental, que es entender el lenguaje como una arena de lucha de clases y entender que la acentuación política de un término no es casual. Ese libro a nosotros, por lo menos quizás nosotros porque no estamos tan formados o por la razón que quieras, nos cambió un poco la forma de entender el mundo, entender el discurso y la forma que somos hablados a través del discurso. Entonces un poco la intención de la editorial Todo Momento es eso. Hace poco publicamos un libro de Sloterdijk que se llama Estrés y Libertad, también con una traducción directa de Paula Kuffer, muy bonito, y el libro pone en tensión cómo se relaciona el capitalismo, las sociedades modernas democráticas, en esa tensión de que uno es necesario para el otro, y las protestas sociales. Entonces, cómo esa protesta social funciona un poco como una válvula de escape, y que cuando el gobierno le parece que está soltando demasiado vapor esa válvula de escape, reprime, etc. Lo interesante es que uno larga ese libro con una concepción hacia el mundo, intentando que en el catálogo funcione de determinada forma, pero después el contexto de la coyuntura hace que ese libro se pueda leer de otra forma. Ese libro acá fue leído en el contexto de una clave de coyuntura, de grieta política entre, no sé si dos bandos es la expresión más feliz, pero dos posiciones políticas frente a el Estado, la lucha de clases, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más de dos posiciones, obviamente, en el país, hay matices, pero las posiciones predominantes pivotean entre dos polos, están bastante polarizadas. Entonces, ese libro entró y se leyó ahí, igual que Contra la tentación populista de Zizek, que es un libro que tradujimos hace muy poco. Ese libro que quizás no es tan reciente y habla de cómo cuando el pueblo se desencanta de la participación política, deja de aportar en el voto y desaparece, cuando vuelve virado hacia la derecha. Y es un fenómeno que, aunque él lo describe de un tiempo anterior, cuando lo aplicás a Latinoamérica y lo que viene pasando en las últimas oleadas y votaciones, resulta muy interesante para entender ese contexto. Entonces,
como para cerrar la idea y no irme mucho por las ramas, lo que tiene de interesante una editorial de ensayo que propone este tipo de lecturas es que aunque vos direcciones el libro en la elección de lo que estás publicando, queda una cuota muy importante de intertexto y de subjetividad que pone el lector que reconvierte cómo es leído ese libro. Uno de los grandes mitos que se derriban es el del editor en la Torre de Marfil, fumando un puro y tomando una copa de coñac. Pasamos un porcentaje enorme del tiempo visitando libreros, que tiene su lado hermoso, que es charlar, descubrir novedades, tiene su otro lado que es el stock, el inventario, los pagos, las peleas por la exhibición, las peleas en el buen sentido, digo, todos quieren exhibir sus libros porque piensan que están buenísimos. Pasamos un tiempo enorme movilizando cajas, yendo a ferias, pasamos otro tiempo enorme pensando la mejor forma de hacer la logística y sí, por supuesto, también pasamos mucho tiempo con el libro, que es la parte por la cual creo que todo el mundo se hace editor. Creo que en ese sentido el editor siempre fue un gran lector que está dispuesto a dar un paso más con la locura de poner plata y publicar ese libro para que otro lo lea. La estructura interna, como te decía, somos 2 personas. Nosotros hacemos el diseño, hacemos las correcciones, hacemos la maqueta, hacemos la comercialización. Lo que se tercerizó siempre fue la traducción, porque es un trabajo casi artesano, que no importa cuánto se pague, siempre el traductor dejó más horas de las que puede cobrar. Y eso lo ves muy claramente en los traductores que son apasionados, porque a veces tenemos intercambios de mails infinitos solo por cómo vamos a traducir un término. Vos decís, es imposible que en la tarifa y en la contemplación de los caracteres eso esté volcado. Pero también eso te lleva a la coyuntura que está viviendo el libro acá en Argentina y en Buenos Aires, de que por las cantidades que se están vendiendo desde hace varios años, por las políticas económicas, entre otras cosas, se está vendiendo mucho menos, se hace imposible seguir subiendo las tarifas, por más que se actualicen, jamás pueden alcanzar lo que se necesita para un nivel de vida digno viviendo de la traducción, ¿no? Bueno, la editorial, para ser muy específico en su estructura, en Argentina se autodistribuye, en Uruguay lo distribuye América Latina, en Chile Fondo de Cultura, en Perú Heraldos Negros, en Colombia Siglo del Hombre, en México Sexto Piso y en España UDL. Y después hay distintas librerías que venden libros en español, en París, en Dallas, en China y demás, que le vendemos libros en muy bajas cantidades. Para España estamos haciendo impresiones ahí, locales, que las distribuye UDL. Para México hicimos algunas experiencias de impresión local y este año queremos apostar un poco más fuerte. Y lo que estamos tratando de hacer en Latinoamérica es empezar a hacer lo que podríamos llamar derechos subsidiarios o conexos, en realidad subsidiarios para ser preciso, de armar asociaciones con otros editores. Entonces compramos derechos en exclusiva, por supuesto lo hablamos con la persona que nos vende los derechos y hacemos una conexión con un editor boliviano y le decimos, che, ¿no querés publicar este libro allá? Si nos dice que sí, obviamente se le cobra un precio módico para esa región, se paga lo que corresponde al derecho evidente. Y la gran diferencia es que pasas de enviar libros, o sea, ser un exportador, a tener un editor local. En el único punto somos un poco inflexibles en que esté también nuestro logo en tapa y que esté, porque un poco la idea es que viaje también la marca, porque otros tantos libros sí vas a exportar, no todos los libros pueden tener una impresión en ese punto. Y lo interesante es que entonces hay un editor que con mucho cariño va a diseñar ese libro, lo va a maquetar, porque probablemente vos lo que estés exportando es la traducción, que hasta quizás en algunos casos tenga que retocarla por modismos de la zona y para que sea más apreciada por sus lectores y lectoras, pero vas a tener un editor que va a estar en ese momento cuidando del libro, pasando por las librerías, trabajando con la prensa, etcétera, 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 que es muy distinto de simplemente exportar los libros. Bueno, en ese sentido me parece que pasan 2 efectos que son contrarios y complementarios. Por un lado, el concepto independiente un poco se está vaciando de contenido, pareciera que todo es independiente y tampoco nadie puede ponerse en el lugar de juez, decir esto sí, esto no. Pero hay una división que es muy clara, que es la que puede ejemplificar el ruido. No termina nadie de encontrar una definición que realmente pueda hacerlo taxonómico, binario, de que algo entra o no entra en esa categoría. Se puede pensar sí como una zona donde hay gente que está más cerca del centro y gente que está en lugares de exclusión. ¿Por qué? Si vos decís que, por ejemplo, lo independiente está ligado al esfuerzo, al tamaño, una editorial médica te puede decir, nosotros somos 2 personas apasionadas por la divulgación de la medicina, que llevamos nosotros los libros, los ilustramos, los traducimos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las condiciones que uno podría pensar. Pero sin embargo, en el inconsciente colectivo, ciertas temáticas no están asociadas a lo que es independiente. Por otro lado, y con esto no es que quiera excluir a las editoriales médicas, es simplemente por un ejemplo, o legal, si querés llevarlo a un punto más
hay editoriales pequeñas, independientes, legales, y no son concebidas como parte del grupo. Si vos después, por otro lado, lo querés llevar a un gran magma que hay acá en Buenos Aires, y también se puede decir en Argentina, Santiago de Chile quizás, en el caso de Chile, por supuesto, sea otro epicentro de eso, de editoriales que, aunque sea difícil definirlas, todos en la cabeza pensamos como independientes, por tamaño, por composición de capital, por temática de publicación. Dentro de eso hay subgrupos de los cuales interaccionan con mucha rispidez, que no interactúan de forma lubricada. Sí tiende a pasar que con arreglo a fines se forman subgrupos que van juntos a una feria, que puede ser Guadalajara, o mismo puede ser una feria interna de acá de Argentina como Córdoba, o mismo en la rural, por el costo que tienen los stands, es casi imposible ver una editorial de las que podríamos considerar independientes con un stand para ellas solas. Generalmente están divididos entre 5, 6 y a veces 8 editores en un mismo espacio, cuando a veces hay más. Entonces, lo que se puede ver es, no en la comunidad grande por ser una forma de independientes, pero sí en microgrupos, muchas experiencias de colaboración que luego pueden devenir en un fenómeno muy interesante que son los de autodistribución, y vos podés ver ejemplos como desde hace varios años Cactus y Caja Negra con Coma 4, Blatirríos, otra experiencia de autodistribución, Carbono, que engloba a Godot, Leteo, Sigilo y Gourmet, en ejemplos de autodistribución, porque empiezan a ver después de determinado tamaño que autodistribuirse es una parte estratégica para la relación con el librero y para que los libros lleguen, sobre todo por capacidad de reposición. Para nosotros reponer un libro en 4 ejemplares para que no se corte el stock, no nos importa si hay que ir en bicicleta o en subte para que los costos cierren, y capaz por una distribuidora grande, eso que tiene que pasar por un administrativo, alguien que lo factura y una camioneta que sale de la calle es imposible a nivel costos. Entonces en esas microtensiones empiezan a desarrollar mucho mejor las alianzas de distribución. Eso por un lado. Por otro, empieza a haber otro fenómeno de alianzas, es para un fenómeno particular que son las editoriales artesanales hogareñas, que en Buenos Aires hay muchas y de muy buena calidad, no solo en Buenos Aires, en todo el país, pero conozco un poco más las de Buenos Aires, como puede ser Barba de Abejas, que son editoriales que tienen una calidad de traducción estupenda, donde ellos mismos imprimen el libro, lo cortan y lo cosen, y están bajo una lógica de hacer 300 ejemplares. Y lo que es interesante de la tensión que hay ahí es que un poco funcionan bajo la lógica de impresión bajo demanda, porque imprimen a 50 ejemplares, nunca se agota, pero por otro lado es todo lo contrario. Los problemas técnicos que están teniendo la impresión bajo demanda, donde la tapa no queda tan bonita, donde a veces aquí en Buenos Aires determinado tamaño de libro de impresión bajo demanda no puede tener un ancho de solapas que se requiera o no puede ser cosido, esto es lo contrario completamente. El libro está completamente personalizado, hasta probablemente tenga alguna marca particular que lo haga único, están numerados y tiene una impresión increíble. Ni hablar del contenido. Entonces, lo que a mí me parece muy interesante estos dos fenómenos de, por un lado, autodistribuciones comunitarias y por el otro, de editoriales hogareñas, a veces se entrecruzan. Por ejemplo, nosotros hicimos un libro con una tirada de 200 ejemplares numeradas, que la producción fue nuestra, pero la encuadernación fue de Barba de Abejas. Y el libro sale como de Godot, pero en vez de usar una imprenta tradicional, se usó Barba de Abejas. Y se creó un libro con ilustraciones especiales de una artista plástica para que ese libro quede único e irrepetible. Bueno, la Feria de Editores ya lleva 8 ediciones. En su última edición entraron 11.000 lectores y lectoras en 3 días solamente, de 14 a 22. Calculamos por encuestas que hacemos a todos los editores, encuestas anónimas, editores y editoras, del tipo de libros que se venden, que se movieron aproximadamente 18.000 ejemplares, con una bibliodiversidad de 15.000 títulos, lo cual, concentrado en el tiempo que se dio, es bastante impresionante. La feria arrancó en un bar con 20 mesas, 20 sillas y fue creciendo paulatinamente. Hoy agrupa 250 editoriales de toda Latinoamérica, editoriales de Bolivia, de Colombia, incluso de México y de España, por supuesto de Chile, Uruguay, Argentina. Y lo que intentamos hacer es correr un poco el epicentro de la publicación en Latinoamérica. Muchas veces nos encontramos con editores uruguayos, bolivianos o chilenos en Guadalajara, cuando es una locura, estamos a pocos kilómetros. Y por otro lado, muchos editores de lo que se denomina el enorme interior del país, con centro en Córdoba, Rosario y demás, nos encontramos también en una feria internacional y no en nuestras propias ferias. Entonces, la feria desde hace 2 o 3 ediciones empezó a tener unas jornadas profesionales donde nos juntamos, hicimos una asociación con la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes para que conozcan editores y los editores conozcan traductores, correctores y por otro lado vincular librerías con también los editores del exterior. La feria en particular tiene como característica que son todas mesas, no hay stands, son mesas, entonces lo que compiten son los libros, no es que alguien puede pagar más en un espacio mejor,
no es que alguien pueda poner una gran luminaria y atraer más la atención, son todas mesas iguales para todo el mundo. Generalmente los flujos de circulación son en U o en S, un poco motivando que todo el mundo pase por todos lados y no quede una esquina perdida. Y la otra característica que tiene es que tienen que atender los editores, por eso son solo 3 días. Entonces no puede pasar que vos preguntes, bueno, esta traducción cómo se hizo y no sepan decirte porque fue la misma persona que la contrató, charló con el traductor, la corrigió, divertió detalles. Y se genera algo muy bonito que es que se genera una microcomunidad adentro de un lector que está pasando y ve a otro lector que está agarrando o lectora que está agarrando un libro y dice, yo lo leí, está buenísimo. Y no se conocen, dice, bueno, ¿en serio me lo recomendás? Sí. Y se lo termina llevando por una recomendación de un extraño, se genera una conversación de mucha intimidad en pocos minutos sobre qué sintió la otra persona cuando lo leyó. Y creemos que es un espacio que está muy bueno para que se den estas cosas que son más propias del tipo de edición que nosotros propiciamos, que de una edición desmesurada de 40, 50, bueno, desmesurada para nuestros estándares, de 40 a 50 novedades por mes, ¿no? Es bastante difícil escalar en personal o darle la atención necesaria a cada libro si sacás esa cantidad de novedades versus lo que hacen este tipo de editoriales que sacan 1 o 2 por mes y que entonces están muy pendientes de cómo es la discusión de etapa, cómo son las correcciones, etcétera, etcétera. Nosotros esa ecuación la vemos levemente distinta. O sea, por un lado, en Argentina ninguna editorial le sobra plata. Así que nadie se hace ese dilema de si va a crecer o no va a crecer. Pero en el extrañísimo caso de que le sobrara, al menos en el caso de Godot, que no le sobra, nuestro modelo no es escalar mucho más de 14 o 15 títulos. Simplemente lo que queremos son editoriales muy jóvenes. Entonces tu fondo editorial es muy joven y no llegas a tener una masa crítica como para que lo que se suele denominar afuera long tail y esas ventas de goteo te generen un magma mínimo para cobrar una cantidad de plata que te permita vivir de eso. Entonces, en un principio puede que haya cierta apresuración por intentar llegar a una cantidad de títulos mínimos, cuidados, que hagan esa venta de fondo, pero no hay ninguna intención de copar todo. De hecho, es todo lo contrario. No vemos a los colegas de nuestro tamaño y demás, con nuestras intenciones, más que nuestro tamaño, como competencia. No funciona así. Me parece que más allá que el lector o la lectora que entra a una librería tiene una cantidad de dinero medida y si se lleva un libro quizás no se lleve otro, probablemente elija el libro que más atractivo le resulte y no voy a perder porque está a 10 pesos más o 10 pesos menos, es probablemente el título lo que gane o lo que pierda. Entonces no es esa vocación que nos diferencia tanto de querer copar todos los espacios, todo lo contrario. A mí me pone muy contento cuando veo colegas que publican ensayos, publican muy buenos ensayos. Quizás puede haber un pequeño porcentaje de decir cómo no lo publiqué yo, pero lo más importante es leerlo con gusto y ver que ese texto está cuidado, ¿no? Porque como te decía antes, después de todo somos lectores que leen mucho, muy vorazmente y que después con algún libro deciden dar un paso y publicarlo. Bueno, el sector editorial en amplio rango en Argentina viene decayendo en su mercado muy rápidamente, quizás mucho más afectado los grandes grupos que intentan llegar a un segundo o tercer anillo de lectores. Esos libros que están pensados como libro regalo y demás son los que más fuerte están cayendo. Creo que aquellos que están apuntando a un nicho caen en menor medida porque es un nicho más fiel que en algún punto tiene al libro en un valor y en una estima que prefiere resignar otras cosas. En Argentina sistemáticamente desde hace varios años, ya sea por la inflación, ya sea por las políticas económicas, el salario real viene disminuyendo. También se dan otros factores como el aumento de servicios, de impuestos, etcétera, etcétera. En síntesis, el salario real se viene disminuyendo. Y eso se ve en que lo primero que se ve afectado son los consumos culturales. Muchas veces son teatro, cine y demás que vienen sufriendo mucho y otras tantas para los libros. El rol del Estado a nivel nacional es completamente ausente y de retirada, con ejemplos grandes y ejemplos chicos. Ejemplos chicos como achicar los stands en ferias internacionales, retirar cualquier tipo de ayuda para que los editores puedan viajar, o las editoras o autores y autoras, y puedan vender sus libros a otros idiomas y en algún punto exportar cultura, en una retirada en volúmenes de compras de libros estatales y, a más grandes rasgos, retiradas de ya orden político-económico. Por otro lado, cuando charlamos de la cadena del libro, de la relación entre autores, libreros y editores, creo que cada vez más las editoriales chicas entendemos que la salida es comunitaria en torno a las librerías, se están dando cada vez más acciones en conjunto, en lugar de tratar de escapar a una venta directa,
escapar porque la verdad que la crisis parecía un monstruo que nos persigue, al menos intentar ir hacia promociones en librerías para charlar con los libreros, para que el lector siga en esa hermosa costumbre que es una librería, descubrir libros. En esto también se está dando mucho en la cadena del libro la reducción de valor por el volumen. ¿Qué quiero decir con esto? Como los libros se están vendiendo mucho menos libros y todos nos llevamos porcentajes del PVP, el porcentaje se mantiene igual, pero el nominal decrece rápidamente. Entonces, se está dando cada vez más que, aunque la tarea del corrector es maravillosa, la está realizando el editor. Se está dando cada vez más que, aunque en algún momento se podía contratar un maquetador, lo está haciendo el editor, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, pasa esto con el tema de la distribución, de que cada vez más los editores van tomando a su cargo tener que hacer la distribución para poder también achicar costos y sobre todo achicar plazos de pago. Desde hace un año Alejandro Duhovne junto al diputado Filmus están trabajando y obviamente un conjunto mucho más amplio de asesores, entre ellos editores, autores, libreros, bibliotecarios, en una idea que ya había en su momento casi salido y fue vetada, que es el Instituto Nacional del Libro. Acá existen experiencias parecidas para el cine y para otras industrias culturales, más allá de lo polémico que pueda sonar el término industria cultural. A grandes rasgos, lo que propone la ley es, bueno, por supuesto todas las cosas bonitas como fomentar la biodiversidad, etcétera, etcétera, pero actuar sobre puntos muy particulares que tiene la región. Argentina tiene un montón de librerías, pero es una extensión geográfica enorme. Para poner una comparación con España, no recuerdo el número exacto de librerías que tiene, pero debemos estar bastante similar. Y sin embargo, a nivel geográfico, España entra en Buenos Aires. Y a nosotros nos queda todavía una región enorme. Esas librerías que están dispersas tienen el contrapeso en que en Argentina, en Buenos Aires, se concentra el 80% de la producción y de las librerías. Entonces esto hace que los costos de flete, de que lleguen los libros, no solo lleguen los libros del interior a las librerías, con todo lo problemático que puede ser el concepto de interior, ¿no? Pero vamos a usarlo por economía del lenguaje. Lleguen de las librerías de las editoriales del interior, universitarias, pequeñas, grandes, a las librerías de Buenos Aires, sino que la producción que sucede acá llegue hasta allá. Del lado de la logística hay experiencias donde se han puesto centros de distribución, donde se mandan grandes paquetes a través de un correo estatal que subvenciona ese tipo de paquetes de forma muy particular y eso puede achicar muchísimo los costos. Desde otro lado, también muy poco glamoroso, la forma en que se trata tributariamente. Hay experiencias en otros países europeos donde en España, si no me equivoco, se le da un premio bastante grande en efectivo a las librerías una vez al año, que eso ayuda muchísimo. En Francia se hizo durante mucho tiempo, no sé si sigue vigente, que librería nueva que aparecía en un pueblo o en una ciudad donde no había una librería antes, durante una N cantidad de años no se le cobran los impuestos municipales. Porque lo que se entiende es que esa librería no iba a existir de todas formas y ese impuesto no se iba a recaudar. Entonces, dos cosas que no son muy glamorosas en principio, como la logística y como los impuestos, hoy por hoy se confluencian en políticas que tienen que ser de coyuntura, muy necesarias y actuales para que no se empiecen a fundir tanto editoriales como librerías, y son además de largo plazo. Si empezamos a construir esas redes, y mismo entre las ciudades del interior, los libros van a circular mucho mejor. La verdad que es muy incierto. Sí se nota que hay mucho apoyo del campo cultural, por decirlo de una forma, y hay mucho apoyo del campo político.